Bueno. Llegó el día de contar la historia del peor trabajo de mi vida. Seguramente será el vídeo más esperado de mi canal y uno de los vídeos más brutales que vas a ver en este canal seguro. ¿Te acuerdas de la entrevista de trabajo que me hicieron? No te rías porque yo no me río, ¿eh? Como me entere que me haces algún tipo de competencia desleal o que haces páginas web por ahí o lo que sea, te pongo de patitas en la calle. ¿Entendido? Pues hoy voy a contar la historia completa de cómo fue mi estancia en esta empresa durante 4 meses. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque si no va a salir un vídeo muy largo, pero voy a intentar también no dejarme nada. Como sabes, me contrataron en esta empresa y entonces ya tocaba ir a trabajar el primer día. Yo conocí a un chico que trabajaba en esta empresa, que vivía en un pueblo cerca del que yo vivía en aquel entonces. Yo en aquel entonces no vivía en la ciudad en la que vivo ahora, sino que tenía que coger un autobús todos los días a las 6 de la mañana para llegar a las 8 a trabajar en la empresa. Y en esta empresa era importante la puntualidad. Y bueno, ese primer día pues me acompañó el chico que se bajaba en el autobús conmigo. Entonces llego a la empresa, me presenta a la gente tal y cual y me crean un correo de la empresa, un correo corporativo, me sientan en un sitio me sientan en mi puesto de trabajo y cuando enciendo el ordenador, lo voy a encender. Reviso las características que tiene el ordenador y era una patata de ordenador, malísimo, tenía 1,5 GB de RAM, funcionaba como el culo, un procesador del año una polca y un disco duro que hacía más ruido que una guitarra eléctrica. Es decir, era horrible el ordenador que me habían dado. Es decir, tu herramienta principal de trabajo ya es una mierda, con lo cual no puedes trabajar bien porque abres 4 cosas y ya el ordenador se ralentiza y tal. Empiezo a preparar mi equipo para programar, le instalo pues las herramientas que yo necesite, tal y cual. Con ese ordenador ya he empezado a ver que aquello funcionaba muy mal. Cuando pasa media mañana me dan el primer proyecto para hacer. El primer proyecto que me dieron era para hacer las traducciones de una web del español al portugués, al alemán, al italiano y al inglés, ¿de acuerdo? Es decir, que me dieron ese proyecto para yo traducirlo entero. Es decir, estuve como la primera semana o por ahí, o incluso más, traduciendo textos como un mono. Es decir, no programé nada. Lo único que hacía era pasar de un idioma a otro y así, todo el día. Traducciones, cadenas de texto, y así, era un coñazo terrible. Y un trabajo de mierda que nadie quería hacer realmente. Y eso estuve haciendo. La primera semana estuve con esa web traduciéndola. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al empezar a montar este proyecto me pasaron un zip con el proyecto y con la base de datos. Monto la base de datos en mi servidor web local. Voy a montar el proyecto y ¡pum! Revienta por todas partes. Por todas partes. Y entonces dije, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Si esto está bien montado, la base de datos está bien conectada, todo está bien. Y le pregunto al compañero que había programado el CMS, porque en esta empresa se programaba con un CMS que estaba programado ya un montonazo de años. Y estaba súper mal programado, por cierto, que ahora lo contaré. Y me dice el tío, no, es que para que el proyecto funcione, o para que nuestros proyectos con este CMS funcionen, tienes que desactivar los errores de PHP. Hay que desactivar el log de errores de PHP o la funcionalidad que hace que se te muestren los errores para tú poder empezar a trabajar con ese proyecto. Es decir, tú utilizas como base de todas tus páginas web un código que revienta por todas partes y no te dignas a arreglarlo, sino que prefieres ocultar esos errores para que no se vean y así poder empezar a trabajar. Ahí me reventó la cabeza de una manera brutal, porque yo era de mis primeros trabajos y yo tenía en la mente cuando estaba estudiando de que sí, en las empresas de desarrollo se van a utilizar cosas modernas, un framework de PHP, alguna cosa así, en plan para programar bien, todo va a estar guay, tal y cual, y llego y me encuentro mierdas que hay que desactivar los errores de PHP para poder empezar a trabajar con el proyecto que revienta por todas partes. Un desastre. Pero bueno, le pregunto al compañero, me soluciona ese error. Me soluciona, simplemente se metió al PHP-in y me desactivó los errores y tirando. Y así con todos los proyectos. Todos los proyectos estaban súper mal por detrás a nivel de código y reventaban. Yo no digo que programes de manera perfecta, vale, aunque esté programado en código espagueti, aunque esté mal programado, tal, por lo menos que no reviente ese código, que no tenga warnings y errores por todas partes graves. Eso por lo menos no, aunque no sea lo mejor programa del mundo, pero por lo menos que no sea un código que esté mal ya de por sí, que reviente ya por todas partes, ¿no?
Esa fue mi primera sorpresa y mi primer chasco. Mis dos primeros chascos fueron, lo primero, que no programé nada ni maqueté nada, simplemente era traducir textos como un mono, trabajo mecánico y aburrido. Y segundo, que lo que había para programar no era ni un CMS bien hecho, ni un framework, ni código bien hecho, ni nada. Era una basura que petaba por todas partes y que tenías que desactivar los errores para que funcionara. Una puta locura. Y bueno, cuando empecé a trabajar con eso, tal, me empiezo a hacer las traducciones. Cuando acabé aquello, ya paso a la segunda web que me mandaron a hacer o al segundo proyecto en el cual estuve trabajando, que era una web de ciclismo, de tal, y el mismo proceso. Me pasan un zip con la base de datos, monto el proyecto, pum, reventaba por 100.000 millones de partes, pum, nada funcionaba bien, tal, le pido ayuda al compañero que lo había programado, venga, vale, me ayuda un poco a montarlo, lo montamos. Y cuando empiezo a meter la mano en el código, porque ahí fue la primera vez que metí yo la mano en el código en esta empresa, meto la mano en el código, empiezo a ver el código que había y era el spaghetti western más brutal, de los más brutales que he visto en mi puñetera vida. O sea, era meter la mano en un plato de espagueti sucio y podrido, era horrible. Pero un nivel de código espagueti tan brutal que no te lo puedes ni imaginar. Es decir, un fichero, por ejemplo, de la web, un fichero PHP era un fichero enorme, había 100.000 millones de líneas de código y era en plan código HTML, CSS en línea en cada etiqueta, consulta SQL por ahí, variables por arriba, luego trabajo, bucles. Recorriendo esas consultas que se hacen en la base de datos, dentro de ese bucle, tirando más consultas, luego pintando estilos dentro del bucle, luego llamando una variable que está por arriba, otra que está por abajo, con consultas, con SQL, es decir, había una mezcla de código tan grande. O sea, estaba mezclado, o sea, todo lo que dicen que no haga estaba ahí mal hecho. Las consultas, el PHP, todo mezclado, CSS en línea por arriba, por abajo, HTML, consultas por aquí, bucle por aquí, tiro más consultas, en lugar de hacer una consulta multitabla o un inner join o lo que sea. O sea, era algo que yo me quedé muerto, en plan, ¿cómo es posible que esto sea así? Si yo tenía pensado en mi mente cuando estaba estudiando, cuando saliera al mercado laboral, que iba a hacer cosas que merecían la pena, bien programadas, que iba a aprender un montón. Sin embargo, yo estaba acostumbrado ya a programar con frameworks y empecé a trabajar con esto y me costó horrores. Es decir, yo es que ya no sabía programar de esa manera y encima tan mal. Tuve que desaprender cosas para volver a programar así de mal. Es que yo no recuerdo nunca haber hecho algo tan mal. Es que no lo recuerdo. Y bueno, era un código horrible. Y yo le dije a mi compañero, oye, ¿esto no está un poco liado? ¿No está un poco lioso esto como está hecho? Me parece complicado añadirle cosas, porque vamos, está ya todo esto, está todo el proyecto hecho, tal, me parece difícil meterle mano, tal y cual. Y me dice, no, esto es muy fácil, yo te ayudo, tal. Y entonces me ayuda. Él me iba diciendo, pues mira, crea una variable y que tenga una consulta que haga esto, tal. Y yo, venga, va. Vale, y ahora recórrela en tal sitio, tal. Y total, que me iba ayudando más o menos a cómo meterle mano a esa mierda de código. O sea, porque no había ni un mísero MVC a pelo, es decir, no había ni un modelo vista controlador que tienen todos los frameworks, nada así ni siquiera montado en PHP a pelo, porque tú puedes montarte una arquitectura de una carpeta que sea modelos, otras vistas, otras controladores y más o menos separar el código de esa manera, aunque no sea ni programado objetos ni usando un framework ni nada. No había nada parecido, no había nada que llegara a ese nivel. Era horrible. Y entonces, pues me fue ayudando. Y entonces de vez en cuando, pues yo le pedí ayuda para que viniera a ver dónde estaba tal cosa, tal y cual. De forma que una de esas veces ya empecé a detectar cómo era el jefe en la empresa. Una de esas veces que me estaba ayudando, pasa y dice, ¿qué hacéis los dos ahí? Tal. Y entonces le comentamos lo que estábamos haciendo. Y entonces dice, pero es que si estáis los dos juntos aquí, estáis haciendo solamente el trabajo de uno. Es decir, entonces tú, Víctor, ¿qué haces? Y yo en plan, no sé, me está ayudando un poco en esto, tal. Ya, pero es que entonces él ¿qué hace? En plan, no quería, ni que el jefe no quería que colaboráramos para sacar algo. Y más cuando eran los primeros días en los que estaba yo ahí. En el sentido de, Dios, tú eres un líder de verdad cuando estás diciendo que tus trabajadores no colaboren entre sí para sacar algo.
Ahí ya fue increíble, me impactó bastante. Pero bueno, fuera de esa puya, yo pasé y seguí haciendo lo mío. El hombre me ha ayudado un poco, tal y cual, y así más o menos fui sacando la funcionalidad que había que hacer. El proyecto era una basura, la verdad, estaba súper mal hecho, a mi parecer, hoy en día. En aquel entonces, pues yo veía las cosas normales porque no había trabajado tanto en empresas. Yo pensaba que, vale, pues yo pensaba que esto era orientado a objetos las cosas, usando frameworks tal y cual, y luego me encuentro mierdas de código terribles. Pues digo, esto será así. Y el CMS que se usaba pues para todas las webs era el mismo, con mogollón de errores, con mogollón de código espagueti, súper mal hecho y todo terrible. Ahí ya empezaba a estar ya algunas semanas dentro de la empresa y ya empezaba a ver cómo era la rutina diaria y cómo era la gente y cómo era todo. La rutina diaria de la empresa era la siguiente. Los lunes había una reunión de seguimiento o de asignación de tareas. Pero no era una reunión como tal para asignar tareas, una reunión de seguimiento común y corriente como hay en otras muchas empresas. No, era una reunión para repartir palos, para tirar pullas, para sentar incomodidad, para echar bronca, más que otra cosa. Es decir, no era una reunión para hacer piña, para formar el equipo, para que el equipo se motive, no. Era una reunión para meter miedo y para sentar incomodidad para que la gente trabajara supuestamente mejor. Es decir, yo lo siento mucho, yo estoy muy agradecido con esta empresa por darme la oportunidad de empezar y todo, pero el jefe de ahí era un jefe pésimo, era un líder más que jefe, era un líder pésimo, no sabía llevar a la gente para que la gente sacara su máximo potencial, simplemente lo único que hacía era meterles miedo, decirles cosas para que se sintieran menos. Por ejemplo, una de las cosas que había en estas reuniones era, pues aparte de la asignación de tareas, era la rifa o el sorteo la rifa podríamos decir, o la lotería de tareas, la lotería de proyectos. Por ejemplo, el jefe decía, tengo este proyecto, ¿quién lo hace? Y claro, si no levantabas la mano para hacerlo tú, quedabas mal. Y entonces todos nos mirábamos así muchas veces, yo miraba al de al lado porque yo no estaba acostumbrado a eso. Me quedaba súper en plan, ¿qué pasa? Que aquí hay que intentar quedar bien delante de ti siempre pidiendo todo el trabajo, porque a lo mejor ese trabajo que está ofreciendo, él no lo sabe, es decir, o sea, tú no lo sabes cómo vas a solucionar eso, ni sabes lo que es, ni nada. Pero el tío lo que hacía era sortear quién hace esto, y quién hace esto, y quién hace esto. Claro, había mucha gente que levantaba la mano demasiado, y otra que no levantaba la mano casi. Entonces, es que ese tipo de cosas hace que la gente esté incómoda, porque eso es labor del jefe o del líder o del gestor de proyectos que haya en la empresa, de repartir las tareas y el trabajo que tiene que hacer cada uno. Si tú haces un sorteo para que cada uno elija cosas ahí, en plan que a ver quién se pelea por el trozo de carne, si tú haces eso la gente se siente incómoda, tío, así no forma un equipo, así no... Yo qué sé. Esas reuniones eran la muerte, tío. Era como entrar a que te dieran con un palo en la espalda, yo qué sé, era súper incómodo. Luego otra cosa que había que hacer era en una libreta apuntar todas las tareas, no todas las tareas, sino todos los proyectos, cómo iban, de todos los compañeros, todo. Es decir, tú no podías apuntar solamente lo tuyo, tenías que apuntarlo todo lo de la empresa para que todos lleváramos un seguimiento global de lo que se hacía. Yo, por ejemplo, las primeras veces yo no apuntaba las cosas, me quedaba con ellas en la cabeza o trataba de apuntarlas en el móvil. Pero claro, una de las reglas que había en esta empresa era no utilizar el móvil para nada, no mirarlo, ponerlo boca abajo. Porque si no, el jefe le sienta mal. Es decir, el jefe tenía música siempre puesta en alto, sin auriculares y sin nada, pero tú no puedes mirar tu móvil para ver un mensaje urgente, para ver algo así. El tío lo que hacía era prohibirte que tú hicieras cosas, para que fuera una puta máquina de trabajar. Y al revés, cuando tú creas esa tensión, la gente no trabaja bien, se siente incómoda. Pues eso era lo que me pasaba a mí, ¿no? Entonces tú no podías llevarte el móvil para apuntar en una nota lo que tenías que hacer, sino que tenías que apuntarlo todo en una libreta. Es decir, estamos en una empresa de tecnología supuestamente. Vamos a utilizar las nuevas tecnologías para no gastar papel, aunque sea. Y entonces, pues eso eran las reuniones. Una reunión muy incómoda, diciendo frases muy chungas del rollo. El tío decía,
Por ejemplo, el jefe decía muchas veces, sois muy buenos, pero tenéis que espabilar. Sois muy buenos, pero esto que habéis hecho es una mierda. Sois muy buenos, pero esto no sé qué. Esto no, esto tal. Es decir, había un marco de no valéis lo suficiente. Había un marco de no habéis trabajado bien. Había un marco de incomodidad total, como ya he dicho varias veces. Y por eso esas reuniones no me gustaban a mí nada. Luego, esas reuniones eran los lunes, pero bueno, a lo largo de todos los días tú tenías que apuntar las horas que habías invertido en cada proyecto en un gestor de proyectos en el cual simplemente no había ninguna separación de tareas, no había nada organizado, simplemente era el nombre del proyecto y las horas que tú le habías echado ese día. Y también había que enviarle un correo de despedida todos los santos días al jefe diciéndole cada cosa que has hecho y cuánto tiempo le has dedicado a cada cosa. Es decir, como si él no confiara en que sus trabajadores trabajen. Ya se está apuntando en el gestor de tareas, te lo tenemos que pasar otra vez para confirmar que tú has trabajado ese día. Es decir, lo que yo sentía era, no confío en vosotros, enviarme un correo todos los días. La desconfianza dentro de una empresa es lo peor. Si tú no confías en tu trabajador, que le tienes que estar pidiendo cuenta de lo que hace todos los días, me parece excesivo. Si una vez a la semana pides un informe de todo lo que se ha hecho, me parece correcto. Pero todos los días, dudando de ti, me parece un poco excesivo. Ese control me parece excesivo. Y bueno, el tío ya sabes que era bastante duro, como ya te conté en la entrevista de trabajo, como ya lo viste. Pero claro, era un poco falso, era un poquito falso. Y había bastante falsedad en lo que era el ambiente laboral. El tío era muy falso porque, por ejemplo, a la hora de comer, nosotros comíamos en la oficina y muchas veces íbamos a una casa de comida a comprar comida y a volver a la oficina. Pues muchas veces se venía con nosotros y entonces dentro de la empresa era con las indirectas que tiraba, con la forma en la que dirigía los proyectos y todo eso, pero luego cuando tú ibas a comer, a comprar comida con él, se ponía rollo amigable, jiji jaja, intentaba como que todo el mundo le hiciera la pelota, jiji jaja, todo el mundo reírse con él, tal. Y luego, cuando íbamos a comer, pues nos invitaba. A lo mejor un plato que costara 4 euros no lo pagaba él. Y íbamos a comer de nuevo a la oficina. En plan, te pago una mierda de sueldo y te dejo por los suelos en la oficina, pero te pago la comida. Esta empresa mola. Algo, yo qué sé, me parecía muy falso. Y luego también había bastante falsedad en el sentido de que al jefe le gustaba mucho que le hicieran la pelota, por ejemplo. Si llegábamos un lunes, él contaba a lo mejor, pues este fin de he estado con mi mujer no sé dónde. Y entonces había algunos de los empleados que le decían, ¡ay, qué bien, qué tal has estado con tu mujer, cómo lo habéis pasado y qué viste y no sé qué? En plan, así, con un interés más falso, un peloteo tan falso que daba hasta asco, tío. Daba hasta asco. Y claro, si tú no eras así, ya no le caías bien al hombre. Yo estaba callado, yo iba a trabajar a lo mío y yo no tengo que pelotearle a nadie ni decirle, ay, qué bien has hecho esto, ay, qué bien en tu finde, ay, qué maravilla, ay, no sé qué. Coño, es tu jefe, que vas a estar preguntándole por el fin de semana. Aunque sí, si es tu amigo y hay confianza y tal, sí, pero de esa manera tan descarada, en plan, llegado el jefe, hola, ay, ¿qué tal el finde? Ay, ¿y qué tal con tu mujer en tal sitio? Yo no soy así con nadie. No voy a serlo por una persona que me paga una mierda de sueldo, ni por mi jefe ni por nadie. Es decir, yo no soy tan falso. Yo, si estoy en una conversación con amigos o con compañeros que me caen bien, pues sí que podemos hablar de nuestras cosas. Pero así de golpe entra el jefe, ¿qué tal? ¿Qué tal el finde? ¿Qué tal con tu mujer? Claro, yo no era así, pues seguramente no le caería bien. No le caería bien, aunque ahora contaré más cosas. Después, ya cuando fui tomando un poco de ritmo, ya fui haciendo más proyectos. Fui haciendo varias landing page, responsive y tal, desde cero, eso sí que estaba bien. Me daban un diseño y yo la tenía que hacer, más o menos, tal, súper bien. Luego estuve corrigiendo bugs de varios proyectos, estuve haciendo un panel de control en una web, creo que era de invernadero o de algo así. Hice un panel de control para gestionar no sé qué historia y tal. Y una vez me acuerdo que vino el jefe a revisármelo, a revisar algo, a mirar, a ver cómo has hecho esto, tal. Se lo enseño
había una cosa que no le gustaba como estaba y me dijo, pero esto, ¿por qué hace esto? Si esto es una mierda, no sé qué. En plan, no dijo mierda, pero lo dijo así con un tono despectivo, en plan, ¿esto por qué lo has hecho? Si esto ya lo hace, no sé qué cosa, era cual. En plan, se puso como recriminando que yo había hecho una cosa mal, pero de una manera mal dicha. Es decir, tú así no puedes, no puedes hacer que una persona se sienta cómoda. Es decir, le estás haciendo que se sienta mal. No puedes hacerlo así si quieres ser un buen líder. No puedes hacerlo así si quieres formar un equipo bien. No puedes hacerlo así si quieres caerle bien a la gente. Por mucho que sea tuya la empresa. Y entonces, bueno, pues corregí aquello. Una de las cosas que había en la empresa que era llamativa era que, no es que fuera llamativa, pero me hacía gracia la forma en la que se ejecutaba. Cuando tú acabas de programar una funcionalidad o un proyecto, es normal que la gente lo vaya probando. Pues bueno, en esta empresa se hacía eso, le pasaba a todo el mundo lo que tú habías hecho y todo el mundo lo probaba a saco, pam, 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 pam. Y entonces la tarea de probar esto a saco era apuntar en un correo todos los errores que había en la web, todo lo que estaba mal hecho, todo lo que se podría mejorar y enviar un correo en copia al jefe y a todo el mundo de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces todo el mundo se enteraba si tú habías hecho algo mal. No te lo decía el compañero al lado, oye, esto podría mejorarlo, tal. No. No. Lo que hacían era enviárselo a todo el mundo, al jefe, para que tú quedaras mal. ¿De acuerdo? No te lo decían en privado, sino que cuando alguien encontraba algún error se lo pasaba al jefe y a todo el mundo que pillaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fíjate que el más simpático que era el primer día que entré a la empresa, que me preguntó al final del día, ay, ¿qué tal te ha ido el primer día? No sé qué, no sé cuánta. Ese era el más cabrón. Ese veía que había alguna falta de ortografía, alguna tilde que faltaba, algo que se podría mejorar, algo que no estaba bien del todo, lo que sea. Era el primero que enviaba un correo al jefe en plan, mira esto. Y en plan, en lugar de levantarse y decírmelo a mí, en plan, mira, podrías cambiar esto, esto y esto. En lugar de eso, se lo envía a todo el mundo, que todo el mundo lo vea, para yo quedar mal, o para cualquiera quedar mal. De hecho, también por esas fechas más o menos, el ordenador que yo tenía era una mierda y el disco duro funcionaba muy mal. ¿Y sabéis lo que pasó? Que reventó el ordenador. El ordenador se rompió a nivel de hardware. O sea, todo estaba confabulado para que yo quedara mal. Tanto con el ordenador de mierda que funcionaba súper mal y con los proyectos que cuando alguien los revisaba le enviaba un correo al jefe. O sea, estaba todo, todo indicado a que yo quedara mal, claro. Cuando se me rompió el ordenador, pues menudo follón, menudo follón. Tuve que reinstalarlo todo, en fin. O sea, yo quedaba mal por todas partes. Por el ordenador, cuando algo salía mal, cuando había una falta de ortografía, una tilde o lo que sea, estaba quedando mal por todas partes. La vez anterior que también un compañero me estaba ayudando y nos vio el jefe y preguntó por qué. Estaba quedando mal por todas partes. Y todo porque había gente que era un poco falsa, en el sentido de te ponen muy buena cara, pero luego eres el primero que le envía un correo al jefe con las cosas que he hecho mal. No sé. Y aparte de eso, había un poco de falsedad en el ambiente, porque cuando el jefe estaba en la oficina, todo el mundo, ahí en el ordenador, pum, 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 trabajando, como haciendo como que trabajaban mucho, tal. Pero cuando se iba el jefe, ¡buah! Menudo jolgorio, esto, lo otro, tal. Y cuando venía, ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la reunión? Y trabajando. No sé, había un poco de falsedad por parte de algunos. Había un par de compañeros que eran muy buena gente y súper reales, sin nada de falsedad y trabajando en sus cosas y siendo normales. Es que hay que ser normal. Pero había dos que para mí eran ratas, seguramente. Y que por detrás cuchicheaban de la gente. Siempre estaban hablando mal de la gente que había pasado por la empresa. Y con relación a esto, una vez yo me estaba yendo, estaba recogiendo las cosas. Y una vez me estaba yendo de la empresa a ver a un viernes por ahí. Y se acerca el jefe y dice, ah, mira qué bien vives, te vas ya. Te vas ya, tal. Pues mira, hace tiempo había un chico aquí también que se llamaba, vamos a ponerle Pepe, se llamaba Pepe, tal, y era muy despistado como tú, lo tuvimos que despedir, no sé qué, no sé cuántas. En plan, llega y me dice que alguien que era como yo lo han despedido. En plan, ¿eso para qué? ¿Para qué hace eso? Cosas así, cosas así, cosas así. Cosas que eran muy feas, cosas muy feas.
Pero bueno, aparte de esto, yo ya estuve haciendo más proyectos, tal, y llegó un proyecto que era súper interesante, que era la web, que era una web médica. En esa web había que hacerla desde cero y se tuvo que plantear el cómo hacerla, ¿vale? Pues si se hacía con un framework, si se hacía a pelo, si se hacía con el CMS que había, tal y cual. Claro, yo entraba nuevo e ingenuo de mí propuse hacerla con un framework, ya sea CodeIgniter, Laravel, Symfony, cualquier framework. Y la respuesta de los compañeros fue, no. Frameworks no, que programar orientado a objetos es muy complicado, que un framework es muy complicado y luego los nuevos os vais y nos dejáis aquí todo el marrón. Y yo en plan, Dios, yo tenía la convicción, antes de empezar a trabajar, que el mundo laboral era de otra manera, que era algo pues que tú programabas bien, que te preocupabas por hacer cosas que molaran, que merecieran la pena, tal, pero no, la filosofía era diferente, era, vamos a coger esta mierda que ya la tenemos hecha, la reutilizamos, está mal hecha, pero da igual, cobrar y chimpum. Y cero problemas, cero aprendizaje nuevo, cero innovación, cero nuevas tecnologías. En esta empresa no había ningún tipo de ambición por eso. La única ambición era cobrar lo que hubiera que cobrar y punto. Entonces, bueno, pues en esa web pues simplemente estuve diseñando cosas, que yo no soy diseñador, tanto en esta web como en una web de una psicóloga que hice, tuve que hacer diseño en Photoshop. Yo no soy diseñador, pero tuve que hacerlo porque en esta empresa había que hacer de todo, desde montar servidores en rack, también lo hice, arreglar ordenadores de clientes, programar cualquier cosa, diseñar en Photoshop, bajar la basura, cualquier cosa había que hacerla por un sueldo de mierda y había que ser bueno en ello. Pues bueno, en esta web médica se propuso el cómo hacerlo, cómo hacerla, yo estuve diseñando ciertas cosas y también propuse usar un framework, a lo cual me dijeron un no rotundo y ya no volví a proponer nada más porque ¿para qué? Y resulta que, bueno, más o menos organizamos una pequeña arquitectura de cómo íbamos a hacerla, pero vamos, se volvió a programar en espagueti, a programar súper mal y tal, en lugar de usar un framework. Es decir, la innovación cero, las propuestas de valor cero. Ahí tú no tenías nada que hacer, simplemente callar y programar con lo que había, y punto y final. Entonces, bueno, cuando tú trabajabas en un proyecto conjunto con varios compañeros, no se utilizaba ninguna herramienta de gestión de versiones, al igual que tampoco se utilizaba ninguna gestión de tareas, ni gestión de trabajo bien hecho, ni nada. O sea, había un caos, una desorganización brutal, porque claro, el gerente gestionaba mal todo eso. Y entonces no se utilizaba ningún control de versiones como Git ni como ningún otro. Y entonces sucedía lo siguiente: los merges de la muerte. ¿Vale? Cuando había que mezclar el código de un compañero con el tuyo o al revés, decíamos, bueno, venga, vamos a hacer el merge. O se decía allí, venga, vamos a hacer el merge, o como se diga. Y entonces el merge se basaba en coger el proyecto que ha hecho un compañero, los avances que ha hecho y lo que tú has hecho. Y entonces os sentáis en el mismo ordenador, o lo hace uno, y empieza a copiar ficheros de un lado a otro a mano, a cambiar cosas en el código a mano, a utilizar programas de diferencias de archivos para copiar y pegar cosas. Es decir, era una muerte. Copiar la carpeta, en plan, era algo que es que no puedo ni explicar con palabras lo que era. Era horrible. Horrible, súper mal. Es decir, cojo un trozo de código de este fichero y me lo pego en este. Y ahora busco a ver si hay algún cambio, lo copio y lo pego, tal. Y me copio esta carpeta que hay nueva y la pego aquí y la muevo y tal. Y lo mezclaban todo, o sea, eran los merges a mano. La mezcla del código era a mano. Claro, ahí se formaban unos cacaos de cosas que funcionaban en esta versión, en el ordenador de una persona y en el ordenador de otra no. Cosas que faltaban, cosas que no faltaban. Había un descontrol brutal. Y más que el gerente, él no era informático, no tenía un perfil técnico de programación, no tenía ni puñetera idea de programar, pero él sí que sabía de administración de sistemas. Él gestionaba unos servidores que teníamos para hostings, una sala de servidores, gestionaba todo ese tipo de cosas. Coño, ¿qué te cuesta montar un Git y que esos son 4 comandos? Y implantar eso en tu empresa, porque el tema de mezclar código entre uno y otro era la muerte, era una muerte. Y muy difícil de hacerlo y que funcionara bien y tal. Y más cuando es código espagueti terrible.
Otra de las cosas que hacíamos en esta empresa era el fake SEO. Vendíamos un humo brutal con el tema del SEO. Es decir, a los clientes se les ofrecía hacerle SEO en su web y se les cobraba 100 euros al mes por eso. Y entonces no se hacía nada. Es decir, ¿qué coño sabes tú de SEO? Somos todos programadores, tampoco sabemos tantísimo de SEO. Evidentemente yo sé muchas cosas de SEO porque estoy metido en esto de internet. Pero en aquel entonces, hace 3 años, yo tampoco sabía tanto de SEO. Y nadie tenía ni puta idea de SEO. Nadie sabía nada de SEO. Entonces el tío ofrecía servicios de SEO cuando él no tenía ni idea. Entonces teníamos un checklist de cosas de SEO que además en una de las reuniones empezó a hacer como un examen oral en el colegio. Venga, dime una cosa de SEO. Y tú otra, y tú otra. Y tú recapitúlame todas las que se han dicho. Estuvo haciendo una locura así y al final sacamos una hoja de SEO completa de más o menos las cosas que se podían tener en cuenta de SEO. Cosas que eran muy obvias a nivel de HTML, tener bien los H1, los H2, tener las etiquetas meta, los títulos en las imágenes, implementar el Google Analytics, implementar no sé qué, ese tipo de cosas. Mejorar los textos, tal, pero claro, allí nadie sabía tampoco de copywriting bien, nadie sabía escribir bien un texto publicitario, nadie sabía optimizar un texto para SEO, nadie lo hacía bien del todo. Entonces nosotros lo que hacíamos era, pues eso, a lo mejor alguna web cambiar algún texto, cambiar algún título, tal, pero nadie sabía nada de SEO, ¿sabes? Además muchas de las páginas web era imposible hacerles SEO, muchos de los clientes, porque tenían web de mierda maquetadas con tablas, porque no eran responsive, porque no tenían un blog, porque no tenían marketing de contenido, porque no tenían nada que ofrecer. Es decir, webs estáticas que no tienen nada, ¿cómo quieres posicionarlas bien en un buscador? Es que, claro, eso es algo imposible, pero tú vendes el servicio de que sí, de que tu web va a ir subiendo. De hecho, ya estuve hablando de eso en un vídeo anterior que te dejo por aquí, en el cual te cuento muchos de los trucos SEO que yo sé aplicar y que son los trucos SEO que realmente funcionan. Y pues eso, era vender un humo espectacular. Y entonces, aparte de hacerle SEO al cliente, se le ofrecía el informe SEO, hacerle un informe SEO que había que hacer manualmente de todas esas webs que tenían contratado el tema del SEO semanalmente, no mensualmente. Mensualmente había que hacer uno por cliente. Y entonces, lo que hacíamos en ese informe SEO era entrar al Google Analytics de esa web e ir viendo las métricas, y entonces en un documento de Word meterle mucha poesía y mucha parafernalia a los textos. En plan, este mes hemos ido mejorando en las métricas de no sé qué, las métricas de no sé cuántas, y luego buscar la web con las diferentes palabras clave que se habían contratado para ver si había subido o había bajado en ranking, ¿no? Y entonces hacer un documento de ese tipo vendiéndole la moto al cliente de que su web va muy bien y va subiendo. Cuando muchas veces subía de manera orgánica o bajaba de manera orgánica porque no se había tocado nada o porque el cambio que se había tocado era mínimo y entonces si subía metíamos alguna excusa en el sentido de sí, debido a las optimizaciones que hicimos en esta página ahora ha subido, cuando no habíamos hecho nada o si habíamos hecho algo era poco. Y al revés, si bajaba era porque estábamos esperando el crecimiento de los cambios hechos anteriormente. Es decir, todo ese tipo de directrices que me dieron a mí para hacer, pues eso era lo que se hacía. Hice muchos informes de ese tipo. Y entonces tenías que escribir también súper bien. O sea, a mí me contrataron como programador web, pero me pusieron a escribir textos. Claro, yo muchos textos me los dejaba sin tilde, sin poner, con algo mal expresado, con alguna cosa que es mejorable, algún texto así. Y entonces tú subías los informes SEO a un FTP que había o a una carpeta de estas compartidas que había, entonces alguien lo revisaba. Y había un cabrón que era el más simpático, el que mejor me recibió el primer día, el que más cosas me preguntó al final de ese primer día, el más pelotero con el jefe. Ese revisaba muchas veces mis informes, los leía tal igual, lo comprobaba todo bien, veía si había alguna tilde que faltaba, algo que no estuviera bien escrito, lo apuntaba en un correo y lo mandaba en copia a toda la empresa. Que todo el mundo se enterara lo mal escrito que estaba esto, que todo el mundo se enterara las tildes que faltaban en este texto. Y eso hacía el cabrón, tío, era increíble. Era increíble. Y eso eran los informes de SEO. Una vendida de humo espectacular. Porque dime tú a mí qué SEO le va a hacer a una web que es estática, que está hecha con tablas, que no es responsive, que no se puede hacer responsive porque está hecha con tablas ya.
que no tiene un blog, que no se le añade contenido y que es fea de huevos y que nadie está dentro ahí ni 5 minutos. Dime tú qué SEO le vas a hacer a eso. Si el mejor SEO que se puede hacer hoy en día en el marketing de contenido es hacer contenido de calidad, de valor y tener la web bien optimizada a nivel de HTML. Y ya está. Si es que no hay más, no hay más. Y claro, una vez, una web de estas que estábamos gestionando el SEO, parece ser que bajó mucho de posiciones. Y bueno, la bronca que nos ha hecho el jefe en una reunión fue brutal. Es que esto no puede ser, nos han contratado el SEO para que esto sea muy bueno, para que suba de posiciones, para que no sé qué, para que esto tenemos que optimizarlo mejor, no sé qué, no sé cuánta. Se puso bastante enfadado. Esto ha bajado porque ha bajado de manera orgánica. Nosotros pensábamos eso, pero nosotros sí, le vamos a hacer unas optimizaciones brutales, lo vamos a mejorar, tal. Me parece que le hicimos 4 cambios de 4 textos mínimos y no le hicimos nada más, y luego subió orgánicamente también, y luego ya, muy bien, había hecho un buen trabajo con esto. Yo, la moraleja que saco de esto es de que no vendas cosas que no sabes hacer. Nunca, siempre ir sincero y con la verdad por delante en la vida. Siempre. Y tratando bien a las personas siempre. Y motivando a las personas siempre. Eso es lo que yo saco de moraleja de esta empresa. Que no vendas cosas que no sabes y que si eres jefe o diriges una empresa o lo que sea, siempre intentar sacar el máximo potencial a la gente y no menospreciarla. Eso es lo que saco de moraleja de esta empresa. Pero bueno, ya llegamos al último proyecto en el cual estuve yo trabajando. Hice también más proyectos, pero no me acuerdo bien. Y parece ser que un hombre pidió presupuesto para hacer una red social. Cágate. Y el tío, pues sí, quería una red social para hacer no sé qué historia, que no voy a contar en detalle lo que era, pero bueno. Y entonces, claro, parece ser que era un proyecto importante. Me acuerdo de cuánto se le presupuestó, que eran unos 16.000 euros o por ahí. En verdad, hacer aquello bien hubiera costado más, mucho más, en verdad. Era una cosa bastante tocha, entre comillas. Llevaba muchísimas cosas para programar, aquello llevaba tiempo. Y entonces llega el jefe súper emocionado. Chicos, tenemos que hacer unas propuestas de diseño, así que todos, cada uno a diseñar una versión de esta red social en el Photoshop. Claro, allí yo soy programador, el otro era programador, otro también era programador, no tenía ni idea de diseño, y otro sí que habían diseñado más, pero en realidad eran programadores, ¿de acuerdo? De hecho, yo le pregunté a uno y le dije, oye, pero aquí no se programa solamente, no, también somos diseñadores. Y entonces, todo y cada uno de nosotros nos pusimos a diseñar. Había uno que sí que era diseñador, que era un conocido mío y lo hacía muy bien. Entonces, cada uno pues, se puso en su ordenador a hacer una propuesta de diseño, cada uno pues, como se imaginara. Y entonces luego se hizo un concurso de ver cuál molaba más, qué diseño molaba más, cuál diseño podríamos mezclar con otro. Total, que mi diseño no valía nada. Luego me puse a hacerle modificaciones a un diseño que propuso otro compañero, tal y cual. Y al final salió un diseño, ¿de acuerdo? Y entonces, tras ese concurso de diseño, pues ya se tenía una propuesta visual. Se le pasó al cliente, el cliente dijo que ok. Y luego se propuso, o se empezó a discutir acerca de cómo programar el proyecto. Claro, yo aquí propuse pues lo mismo, meterle un bootstrap, meterle un framework de PHP para hacerlo bien, tal y cual, ¿no? Lo típico. Recibí alguna frase que no me gustó de la propuesta, en plan diciendo que aquí se programa con la mierda de siempre, con el CMS que revienta por todas partes lleno de errores y con código espagueti, y otra vez propuse algo y no, nada de innovación tecnológica, nada de programar bien, nada de orientación a objetos, ni nada así. Así que mi propuesta cayó en saco roto y al poco tiempo se empezó a programar esa red social. Y ya llega mi triste despedida, cuando un día se me estaba acabando ya el contrato y un día me llama el jefe y me dice, vente que vamos a hablar. Y me dice el tío, pues mira, vamos a acabar tu contrato ya, tal, me caes muy bien, la verdad es que estoy a gusto contigo, tal y cual, y me caes muy bien, todo muy bien, pero te vamos a tener que tu contrato finaliza ya y vas a tener que irte de la empresa.
Y yo, me da pena porque la verdad es que estoy a gusto. Y en aquel momento yo tenía mucho miedo a no encontrar otro trabajo. Tenía mucho miedo, mucho miedo. De hecho, antes de irme, algún compañero me dijo, has llegado a la cima. Este es el mejor trabajo que vas a encontrar, el mejor pagado y con los mejores compañeros. Y claro, cuando me comunicó eso, ya quedaban 2 semanas para que se me acabara el contrato y ya irme, ¿no? Entonces yo dije, bueno, qué miedo. Yo tenía miedo a irme porque yo ya estaba viviendo solo, no quería volver a mi vida anterior, quería seguir como estaba. Y yo tenía miedo a no encontrar un trabajo, tenía miedo a no volver a tener la vida que yo tenía, tal. Pero cuando me fui de la empresa, pues ya te digo, en cosa de una semana conseguí otro trabajo. Y bueno, pasaron 2 semanas de que yo estaba allí, pues trabajando sabiendo que me iba a ir. Total, que cuando llega el último día, me llama el jefe, ven que vas a firmar unas cosas, tal. Yo voy, pum, 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 firmo, tal, lo del despido o lo de que se acabe el contrato. Pero claro, yo días antes me había dado cuenta que habían publicado ofertas de empleo para un puesto, para el mismo puesto que yo, para la empresa. Es decir, ya estaban buscando a otro y a mí ya me estaban echando. Y entonces cuando firmé, le dije, pues muchas gracias por todo, tal, que tengas suerte buscando al otro, que he visto que tienes por ahí ofertas de empleo ya, tal, mucha suerte, tal. Y entonces el tío, como rebotado, me dice, no, no, vente, que te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Y me dice, es que claro, es que creo que uno de los compañeros de la empresa se va a ir a Holanda o no sé qué historia, se va a ir a otra empresa, nos va a dejar, entonces estamos buscando a alguien con más experiencia, que lleve este proyecto que la verdad tú no eres capaz de llevarlo. Y yo en plan, se notaba mogollón que mentía, por la forma en la que movía los ojos, por la forma en la que lo decía, era algo muy, muy falso. Es decir, yo sé notar cuando alguien te miente, porque es que se sabe. Y aquello era una mentira como una catedral, y eso fue lo que más me jodió. Eso me dolió más que me despidiera, porque yo me sentí súper liberado cuando me fui de esa empresa. Lo que a mí me hubiera gustado recibir es, mira, esto lo puedes mejorar, esto también, esto no me ha gustado de ti, o mira, tu actitud no deberías mejorarla para cambiar esto, o en este proyecto no lo hiciste bien, no me convence, o tal y cual. O sea, hubiera preferido una crítica constructiva de tienes que mejorar esto y esto es lo que no me ha gustado de ti, para yo cambiarlo y mejorarlo y en el futuro ir mejor. Hubiera preferido 1000 veces eso a la mierda que me dijo, porque me dijo, sí, me caes muy bien y haces muy bien tu trabajo, pero a la calle y ya estoy buscando a otro. O sea, el mensaje que me llevé, que me dio fue ese. Y luego encima me mintió, en lugar de decirme la verdad. Y entonces cuando ya salimos del despacho me dice, venga, listo, aparcado o algo así. Dijo algo así, en plan, venga, pues ya está. Y yo cogí y me fui. Y a la semana conseguí otro trabajo. Y gracias a Dios que me fui, porque si no me llego a ir de esa empresa, yo ahora mismo no estaría hablando contigo en este momento. Yo he crecido muchísimo gracias a haberme ido de esa empresa. La verdad es que era un trabajo muy malo, en el cual yo me sentía muy incómodo, no estaba haciendo las cosas que yo pensaba que para que yo valía, y muy mal pagado. Luego en el siguiente trabajo me pagaron un poco mejor, aunque tampoco fue nada del otro mundo. Y la moraleja que saco es que muchas veces te van a decir que no en la vida, te van a mentir en la cara, te van a decir que no vales para hacer X cosas y te van a hacer sentir mal. Y lo único que debes hacer es creer en ti, creer en tus capacidades, creer en que sí que vale aunque la gente te diga que no, y seguir persistiendo en aquello que tú quieres hacer. En mi caso, yo siempre quería trabajar de programador web y quería encontrar una empresa en la cual pues, empezar a trabajar y empezar a coger experiencia, y lo conseguí rápido. Y ahora pues ya sabes todo lo que hago en este canal de YouTube, en mis cursos online y tal, y ahora me puedo reír perfectamente en la cara de ese hombre, que la verdad le agradezco mucho el trabajo que me dio, todo se lo agradezco, porque si no fuera por él y por haber pasado por ahí, no estaría ahora aquí contándote esto ni impartiendo cursos. El jefe de esta empresa, no sé si sabrá de mi existencia ahora, si me conocerá o no me conocerá, si habrá visto algo mío o no, pero realmente si me está viendo, pues que yo no valía para trabajar en su empresa, pero sí valgo para lo que estoy haciendo ahora, y ahora estoy muy feliz con lo que hago y con las aportaciones que estoy haciendo a la gente, ayudando a la gente y todo, y muy contento por haber trabajado en otras empresas y haber visto cómo las cosas no son tan
no se hacen tan mal como se hacían aquí. Y nada más, esta ha sido la historia de mi peor trabajo, del peor trabajo de mi vida. Y espero que te haya gustado mucho el vídeo, porque ha sido un vídeo muy largo, que no sé si habrá salido más de 1 hora ya. Pero bueno, si te ha gustado el vídeo, déjame un like importante, suscríbete al canal si no estás suscrito, ponme un comentario aquí abajo diciéndome qué te ha parecido esta historia, qué puntos te han gustado más, qué puntos te han hecho más gracia o qué te ha parecido más chocante. Y importante también seguirme en las redes sociales y en mis cursos online que puedes encontrar en victorroblesweb.es/academy, donde estoy enseñando tecnologías nuevas, frameworks nuevos que te van a dar trabajo prácticamente seguro. Así que nos vemos en un próximo vídeo de este canal de YouTube.